siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días. Estamos una vez más en un programa de los viernes, programa de análisis, coyuntura del país, incluso hasta internacional. Y hoy 19 de diciembre, uno de los últimos programas ya del año, tenemos tantos temas que los compartiremos siempre, como siempre, con nuestros amigos. El día de hoy está Omar Rodas, está también el doctor Edgar Figueredo, está nuestro compañero Oswaldo Corso, y también el expresidente Jorge Serrano Elías y su servidor Otto Rothman. Estaremos analizando estos temas, y antes de dar inicio también queremos felicitar a Carla Herrarte, una guatemalteca de Amatitlán, un municipio que pues ha brindado grandes héroes a nivel nacional, un municipio que también fue muy golpeado en los tiempos del conflicto, donde hubo mucha represión, muchos guatemaltecos probos fueron desaparecidos, de origen amatitlaneco. Ya más adelante pues comentaremos tal vez en algún otro programa, o la historia pues que conocen algunos, sabrán a qué me refiero, a grandes líderes, incluso sindicalistas que fueron perseguidos y desaparecidos en ese tiempo, ese conflicto. Y bueno, pues felicidades a Amatitlán por esta joven estrella, Carla Herrarte, que ganara pues un gran premio de arte, de canto, de música. Y bueno, pues ahora en los temas ya de país, tristemente cuando hablamos de un fin de año recordamos, pues hacemos memoria y vemos cómo todo el año fue empañado por tráfico de influencias, por impunidad, por corrupción, que fue la que más se predominó en este gobierno. Es el tercer año de gobierno, un gobierno que estaba leyendo en la revista C4 el poema de Hugo Arce de Pueblo Pendejo, y probablemente si tenemos tiempo lo vamos a leer el día de hoy, lo vamos a compartir. Mientras hablamos de la corrupción, esta semana se dio uno de los escándalos más grandes, y es que la casualidad de las casualidades, como dice Karina, la verdad, la babosada siempre flota, dice. No digo qué babosada se refiere, pero resulta que en Argentina pues cayó preso un personaje que representaba la empresa Collector, una empresa que pues buscaba ganarse un contrato multimillonario, un contrato leonino en el gobierno de Guatemala, el cual el presidente defendía a capa y espada. ¿Qué más podemos decir? Siguen las intenciones, habrá al final que analizar si la SAT también pues no funciona, se regresa a finanzas públicas, que para eso es ese ministerio, lo que es el cobro de los impuestos. Pero para ir más allá de la corrupción, resulta también que en Brasil se destapa un escándalo de corrupción de una empresa que acostumbraba a sobornar a funcionarios de todos los países del área, incluyendo Guatemala, y encuentran en el escritorio del presidente de la constructora, encuentran pues una nota escrita a puño, de letra de mano, algunas anotaciones del supuesto pago o de lo que podrían pagar para obtener obras en Guatemala, porque incluso
mencionan al Congreso de la República, mencionan al presidente y mencionan al ese entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. ¿Qué queremos nosotros decir? Guatemala rebasa los límites de la tolerancia del pueblo, un pueblo que cínicamente no despierta, un pueblo que cínicamente esconde la cara, un pueblo que pues podemos entender que ha sido golpeado y probablemente la cobardía es la que hoy predomina en este pueblo de Guatemala, porque hemos visto infinidad de casos de corrupción. A la mente podríamos hablar de tantos casos como las casas de campo, las casas de fin de año, perdón, de vacaciones, porque, y es que efectivamente casi que solo para fin de año se visitan esas casas del puerto o Semana Santa. Y bueno, ese ha sido el común denominador de este gobierno y del gobierno pasado también. Pero la indiferencia del pueblo de Guatemala, a quien no quisiera ofender, pues nos duele también a los que estamos tratando de despertar esas conciencias, a los que tratamos de que se organice el pueblo. Y duele esa indiferencia. Aquí hubo gente, alguien me decía, pero es que mira, en el caso de cuando salió el escándalo de Brasil y PP, Partido Patriota, que $1 millón, bueno, no hemos visto aún transferencias y números de transferencias, pero hay gente que quisiera que uno pues le sacara la madre a estos funcionarios. Pero ¿de qué sirve que le saquemos la madre y etcétera y un chorro de insultos si aún así el pueblo no despierta? ¿De qué sirve que se digan tantas cosas, que se sepan tantas cosas si el pueblo no participa? Hoy, desgraciadamente por el tiempo, pues no podremos hablar de tantos temas, pero hay tantos temas en la historia de Guatemala de este último año que ameritan los podamos comentar. Las elecciones a la Corte Suprema, las elecciones de la Corte, las elecciones del Contralor, las elecciones de la Fiscalía, el Ministerio Público, las resoluciones de la CC, las elecciones de lo que es el directorio de la SAT. Bueno, y todo esto a través de un tráfico de influencias. Acá algunos hasta criticaron que defendíamos la institucionalidad del país al no subirnos a un barco de un golpe de Estado de los grupos de poder que están viendo que el sistema ya se les desgastó. Desgraciadamente, grupos de poder económico. Si hubieran sido grupos de poder popular y social, pues cómo no nos vamos a subir, si al final lo que buscamos es que el pueblo se empodere del Estado para que el Estado sirva al pueblo, no como hasta el día de hoy lo hemos estado denunciando todos los días en los diferentes programas de Vea Canal. Pero para ir viendo el tema del día de hoy, y pues es parte de esto es lo que estamos diciendo, los escándalos internacionales de corrupción que sale Guatemala. Por cierto, la empresa brasileña también están presos los señores que sobrevaloraron obras. Curioso, miren, esto es una bendición para el país, conocer de eso, porque en otros países se dan capturas y se dan investigaciones. Para nosotros verdaderamente es vida. Que la sepamos aprovechar es otra cosa. Pero mientras todo esto pasa, la CC ayer pues le da la espalda al pueblo de Guatemala nuevamente y anula el juicio de genocidio como se le dictaminó al hecho de las masacres que se dieron en el occidente del país en el gobierno de Ríos Montt, del general. Y es que sí fue genocidio, hubo desplazamiento, hubo todo tipo de torturas, hubo todo tipo de exterminio. Masacres. Y unos dicen que no hubo. Los que dicen que no hubo realmente, no sé, no lograron matar a todos porque mucha gente se fue a la montaña. A México. Y eran montañas
muy boscosas, muy difíciles, escabrosas, incluso de entrarlos a buscar, de penetrar. Y entonces la gente sobrevivió en unas condiciones infrahumanas y al final pues fueron, poco a poco migraron hacia México, por eso resguardaron su vida, si no los exterminan a todos. El caso de la Embajada de España, otro caso que probablemente la CC vaya a votar al final, la última instancia, la palabra la tiene la CC. ¿A quién representa la CC? A los grupos de poder económico. Bueno, eso no es absolutamente ningún secreto. No se puede dudar y no es ningún secreto. Pero vamos a ir entonces, para que empecemos. Obama esta semana pues le da un giro a la historia, le da un giro a la política mundial, a la geopolítica, y anuncia relaciones diplomáticas con Cuba. Bueno, esto pues puede ser muy bueno, o sea, creemos que va a ser para bien de Cuba, ojalá no vaya a atentar contra Venezuela ese tipo de acción hoy para luego justificar algún tipo de intervención en Venezuela, un país que está luchando por salir, por su soberanía, que está luchando por el beneficio de las mayorías. Y hay una derecha recalcitrante en Miami que son similar a los cubanos, que hoy se oponen a que se inicien las relaciones diplomáticas con Cuba. Es la similitud de personajes de las extremas derechas de estos países que, lógicamente, bajo influencias con otros empresarios norteamericanos y gente de poder en el mundo, pues logran votar gobiernos que en su mayoría tienden a beneficiar a las grandes mayorías. Pero ¿qué hizo Obama? ¿Y qué no ha hecho la dictadura empresarial, neoempresarial de Guatemala? Obama recapacitó, Obama dice, vamos a iniciar, tomémoslo desde ese punto de vista, vamos a reiniciar, vamos a parar ese bloqueo que ha atentado contra la vida de miles de guatemaltecos, de cubanos. Ok, yo le hago un llamado a los neoempresarios de Guatemala, porque no son buenos empresarios, se llaman empresarios, pero lo que hacen es explotar fácilmente los recursos del Estado, especulando con los precios, especulando con el hambre, especulando con la salud y la educación de los guatemaltecos, con el futuro de los guatemaltecos. Yo le hablo y le digo a estos neoempresarios, oligarcas, que han vivido y que han crecido con el hambre de este pueblo. Yo le hago ese llamado a ellos y aprovecho para que todos también acá pues puedan opinar. ¿Cuándo van a cesar ese bloqueo contra las oportunidades de los guatemaltecos? ¿Cuándo van a parar contra el desarrollo del país? ¿Cuándo van a decir, invitemos al pueblo a que también goce de las riquezas de este país? Participe. ¿Cuándo van a decir, vamos a unirnos todos para salir adelante? ¿Cuándo van a traer esos 60,000 millones de dólares que están en las arcas de otros países para invertirlos en manufactura? Manufactura verdadera, verdadera manufactura, no transformación de alimentos que ya vienen de alguna forma pues medio preparados o que requieren solamente de procesos muy básicos. Estoy hablando tecnología, estoy hablando metalúrgica, comercio. Estoy hablando de verdadera manufactura. Estamos entregando todo el patrimonio, porque los oligarcas neoempresarios así lo han decidido. Y es que, fíjense ustedes que se llevan los metales y no recibimos a cambio tan siquiera unas migajas de tecnología. No se hace absolutamente ni el 10% de esas materias, de esos materiales valiosos, se transforman en el país. Es el puro egoísmo de estos neoempresariales. Ojalá imiten esa actitud de Obama, ojalá lo hagan, porque este sistema se está agotando y el tiempo ya está agotado. El tiempo probablemente les pase una factura demasiado cara, alta. Así es de que, Omar, esos son los temas, los escándalos del año. Empecemos con eso y pues luego, o si quieren, agarremos el tema de Obama y nos vamos luego con el escándalo.
escándalo de las elecciones, de todos los procesos que se dieron y la corrupción. Vamos con Obama. Bueno, pues buenos días a todos, buenos días a todas, buenos días aquí a los compañeros Edgar, Osvaldo, Otto y al expresidente Jorge Serrano. Efectivamente creo que la política internacional esta semana toma un giro inesperado, toma un giro que toma de sorpresa al mundo, porque no se había sacado a luz todas las negociaciones que el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba habían mantenido, en los que involucraba la liberación de 3 cubanos presos en Estados Unidos y de un estadounidense preso en Cuba. Efectivamente yo creo que esto va a tener trascendencia no solo a nivel de Estados Unidos y a nivel de Cuba, sino va a tener trascendencia a nivel de otros países tales como México, los países centroamericanos, algunos aún de América del Sur. Y digo esto porque finalmente el tema de las negociaciones que va a tener Estados Unidos con Cuba, las aperturas que pueda tener, si es que el Congreso al final decide quitar el bloqueo, porque Obama lo que está haciendo y lo que puede, lo que la ley le permite a él es volver otra vez con las relaciones diplomáticas. Más sin embargo, el bloqueo económico que se mantiene hacia la isla solo lo puede quitar el Congreso de Estados Unidos, situación que aparentemente no están muy como en la línea de Obama. Así que nosotros realmente esperamos que por el bien de los hermanos cubanos, pues la apertura sea total. Yo voy a tomar acá las palabras de Albert Einstein, que decía que no se puede lograr nada distinto si tenemos las mismas fórmulas, si hacemos lo mismo. Y voy a esto porque son 52 años de bloqueo económico en Cuba. 50, pero de bloqueo 52, más o menos, ¿verdad? En donde no se ha logrado nada, no han logrado que ni Cuba cambie, ni Estados Unidos cambie, y finalmente creo que las cosas deben abordarse de manera distinta. Yo particularmente me siento contento, creo que va a ser un respiro, se va a oxigenar la isla, la bella isla de Cuba, y yo creo que también a nivel de los Estados Unidos pues van a tener un problema menos que estar abordando, ¿verdad? Así que yo por lo menos, Otto, creo que Obama hizo lo correcto. Esperamos que su Congreso hoy lo respalde. No, sabemos que no están muy contentos. Tanto la colonia cubana, más que todo en Florida, no están muy contentos con la decisión. Los republicanos no están muy contentos con la decisión, pero creo yo que finalmente esto puede por lo menos ya iniciar el camino para que Cuba y Estados Unidos vuelvan otra vez a ser aquellos países amigos que fueron antes de 1960. Gracias, Edgar. Claro. Vos que sos amante de la geopolítica. Bueno, buenos días amigos allá en toda Guatemala, buenos días allá Jorge Serrano en Panamá, Otto, Osvaldo, Omar, buenos días. Bueno, llegamos hoy al 19 de diciembre del año 2014 con fenómenos sumamente trascendentales que han sucedido en los últimos días. La verdad que inesperadamente hace un par de días pues estábamos pendientes de toda la información que va surgiendo en todo tanto en nuestra región latinoamericana como en el resto del mundo, pero nos sorprendió agradablemente las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que al final de cuentas se logró ponerse de acuerdo consigo mismo y con sus grupos y sus equipos a manera de dar un paso trascendental en relación a las relaciones diplomáticas con la República de Cuba. Esa fue prácticamente, ayer mencionaban algunos que era quizás una de las noticias más importantes del siglo XXI, haber roto una especie de telaraña política y mental
entre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, porque había sido pues origen de muchos conflictos, de mucha violencia, de fanatismos, de ofensas de unos a otros, de exilios, etcétera. Sin embargo, pues consideramos que la decisión fue buena, fue para otros excelente. Yo miraba la tradición cubana en directo y hubo fiesta local, hubo fiesta nacional en muchísimos lugares en Cuba. Y por supuesto la reacción latinoamericana ya del CELAC y de UNASUR, del que yo frecuentemente me informo. Hubo buenas expresiones de los presidentes, tanto de Argentina, la presidenta Cristina Kirchner, como del presidente venezolano Nicolás Maduro, del presidente Evo Morales, del presidente Rafael Correa, pues que son nuestros, y otros presidentes, por supuesto, Daniel Ortega en Nicaragua, etcétera. El mismo presidente colombiano también se manifestó positivamente, de tal manera que hubo una excelente respuesta colectiva de América Latina en relación a este fenómeno. Por supuesto que ya empiezan las dudas, empiezan las objeciones, los obstáculos. Naturalmente era de esperarse, porque esos procesos complejos no se van a resolver, entre comillas, en corto tiempo. Esto llevará estiras y encoges, se darán algunas complicaciones en lo inmediato y en lo mediato, y no sabemos realmente cómo van a ser las conductas de los líderes locales, los líderes regionales, y las famosas relaciones de poder entre los factores de poderes tanto locales como poderes nacionales. De tal manera que el mundo pues enfila una mejora de sus relaciones, porque esto afecta a Europa también, esto afecta a África, a Oceanía. Estamos pendientes también de Australia, tenemos familia allá, también estamos pendientes de Europa, fundamentalmente de Italia, donde tenemos pues una comunicación directa. Tengo amigos en Estados Unidos donde conversamos esta temática, manera de recibir información, mantener una percepción actualizada de los fenómenos nacionales. Infortunadamente Guatemala ya se considera el país más atrasado de América Latina en cuanto a lo que es el factor político. Guatemala es un país sumamente retrógrado, sobre todo los líderes empresariales que odian, detestan, yo los conozco personalmente, son incapaces de sostener una conversación política siquiera un par de minutos. Ellos están pensando en negocios, en ganancias, en pérdidas, en inflación, y ellos no tienen la más mínima capacidad personal, capacidad intelectual de enfocarse en los fenómenos políticos, o lo que se llama popularmente las relaciones de poder entre los seres humanos y entre los líderes de las instituciones o las personas que dirigen las instituciones. De tal manera que en Guatemala necesitamos sosiego, necesitamos amplias discusiones. Aquí prácticamente, recuerden que en el pasado reciente, en las últimas décadas, la manera de que la oligarquía resolvía los problemas locales era matando a la gente, no escuchándola, marginándola, expulsándola del país, amenazarla para que se fuera. Yo los conozco personalmente, es un odio tremendo que tienen contra la izquierda guatemalteca, un odio patológico, un odio increíble contra los líderes nacionales, contra los líderes sociales, contra los líderes profesionales. Cualquier intelectualidad en Guatemala es mal vista. La Universidad de San Carlos fue victimizada, fue endemoniada, fue criminalizada, señalizada como un ente del socialismo o un ente del comunismo, donde se estaban fraguando las peores, y estas oligarcas completamente retrógrados, completamente enfermos mentales, se puede decir. No sé si se han muerto todavía algunos, pero parece que tuvieron la mala costumbre de heredarle a algunos de sus hijos ese pensamiento de odio contra el desarrollo nacional. Por eso, como decía Otto, porque ¿qué pasa con que los guatemaltecos líderes empresariales, entre comillas, que no son unos vulgares ladrones? Esa es la verdad, son unos vulgares personajes, los conocemos personalmente. Yo como político pues los tolero, pero ellos no me toleran a mí, ¿verdad? O sea, ellos son incapaces de sostener una conversación mínima. No, lo que hacen es, como me decía uno de ellos hace muchos años, que cuando llegábamos a hablar las izquierdas a diferentes instituciones empresariales, universitarias, lo único que hay que llevar, me decían ellos, era un borrador. ¿Por qué? Les decía yo, para borrar de la lista a quienes no deben asistir a esas reuniones. O sea, ellos querían siempre mantener a sus amigotes, a sus compinches, a sus secuaces, a sus
delincuentes, porque son actos delincuenciales, porque toda esa gente no respeta la Constitución, toda esa gente no respeta el organismo, el régimen de derecho guatemalteco, no lo respeta, les importa un comino. La economía pasa prácticamente pisoteando los derechos constitucionales del guatemalteco. Y las personas, la vida. La persona, la vida humana, las instituciones democráticas, los sindicatos, las cooperativas, el odio de esa gente. Lamentablemente ese odio nacional se ha ido transmitiendo en algunas partes de la juventud actual, que yo los conozco. Entonces ese disco duro torpe que tienen desde 1954, es una fecha muy exacta, persiste. Alguien dice, ¿por qué hablas tonteras viejas? Lamentablemente la genética nos va a dar la razón, así como a Fidel Castro le ha dado la razón la historia, le ha dado la razón las relaciones de poder que él manifestaba no hace mucho tiempo, de tal manera que estamos sintonizados con los fenómenos nacionales y regionales, y creemos que Guatemala podría de alguna manera discutir ampliamente. Yo creo que el próximo año pues podemos abrir canales de comunicación. Edgar, sí. Osvaldo, te conocemos como un líder sindical que te has identificado y que pues tenés principios, dignidad también. Dentro de todo este gran evento que se dio, ¿qué deben de aprender los neoempresarios del país? Los explotadores. Los explotadores del país, porque en verdad son. Lo son. Ellos no tienen el mínimo aprecio por la vida del campesino, por la vida del obrero. No lo tienen, incluso por la familia tampoco lo tienen. Por favor, Osvaldo, ¿qué pueden aprender estos señores de esta gran tragedia, decisión de Obama? Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación del día de hoy para compartir con ustedes, compañeros, y agradeciendo pues al pueblo y al público televidente que nos escucha en una opinión diferente a lo tradicional que se tiene en los medios de comunicación tradicionales, ¿verdad? Que son más que todos mediatizadores y no informadores, ¿verdad? Pero pues yo tengo mis reservas. El tiempo de vida le da a veces a uno dudas sobre las cuestiones políticas pero sí se aplaude la decisión de querer comenzar a tener un desbloqueo que realmente ha mermado mucho a la población de Cuba, ¿verdad? Que realmente se ha impuesto Cuba en la soberanía de sus decisiones políticas, educativas, etcétera, ¿verdad? Económicas, ¿verdad? Sobre Estados Unidos. Y que vemos que hoy tenemos un presidente como es Obama, en donde tiene unos lineamientos democráticos que está avanzando un poquito más de lo que han sido los demócratas anteriormente, ¿verdad? En esa función yo creo que se aplaude la decisión de querer retomar, pero tampoco no, como lo dijo anteriormente Omar, no hay que descuidar el tema del Congreso, ¿verdad? El Congreso también tiene un poder, es una condición muy diferente, son los que le han tirado también la agenda a Obama. En el caso de los inmigrantes, miremoslo, ¿verdad? Ahí está. El resentimiento que guardan los cubanos, los marielitos, los gusanos, como se les llame, ¿verdad? Que salieron huyendo desde el tiempo del 61, ¿verdad? Entonces, ellos tienen un poder fuerte todavía, y son los que realmente exigen, son los que han financiado gobiernos centroamericanos y latinoamericanos. Han votado gobiernos, ¿verdad? Es más, la historia de Guatemala cuenta en el tiempo de Idígoras lo que vinieron a hacer aquí. Entonces, ellos viven de las dádivas de todos estos oligarcas de estos países, porque ellos son los gestores, los que hacen el trámite de los golpes de Estados ante las autoridades de Estados Unidos. Así es. Es más, vean ustedes los últimos embajadores que hemos tenido nosotros, que son de descendencia cubana. No, y Ligorría, ¿verdad? Que se mantiene con toda esa mafia, que es la que se le llama la mafia cubana. La mafia Ligorría es más cubano que guatemalteco. A pesar de que él representa intereses de Guatemala, pero intereses de un sector pudiente, un sector tradicional. Aquí miren, cuando Otto menciona el tema de neoempresarios, cuando estamos hablando de neoempresarios, estamos hablando de que tenemos que entender que el empresario tiene que cambiar su mentalidad, no tiene que seguir pensando en el feudalismo,
en los cuales nosotros hemos sido cooptados todo el tiempo. Y cuando estamos hablando de un empresario, estamos hablando de que la tendencia de un empresario con una nueva mentalidad, con una responsabilidad social, porque el que le produce la riqueza es el trabajador. Él de por sí solo con su familia no la puede producir. Claro. Él puede tener cualquier cantidad de dinero, pero no puede producir cualquier cantidad de siembras. Él no transforma lo que se necesita para poder ser millonario y para poder obtener las grandes cantidades de dinero. Entonces, nosotros hemos visto históricamente, hemos hecho investigaciones económicas sobre cómo los millonarios en este país han hecho sus fortunas, ¿verdad? Porque entraron en la fase de inversión, recuperaron su capital y se quedaron en la acumulación. Y dentro de la acumulación se supone que deben de socializar más el capital que se produce a través de los trabajadores. Y eso no sucede. Tenemos aquí que yo le digo el salario mínimo, pero yo digo el salario máximo que vamos a ganar todos los trabajadores, porque más de eso ya no se puede dar. Esa es la mentalidad del empresario. No es una mentira lo que ustedes han dicho, ¿verdad? Tenemos que entender que el pueblo tiene que retomar otra vez el poder, las decisiones políticas, laborales, educativas, de salud, económicas que necesitamos, porque así como vamos a tener muchos problemas. Pero volviendo al tema de Cuba y Estados Unidos, yo soy un poquito más prudente en que si Estados Unidos está de acuerdo en respetar la soberanía de los países y que no está realmente metido en las condiciones de poder hacer la intromisión como lo ha hecho en todos los países, como lo quiere hacer en Venezuela, ¿verdad? Entonces, porque ahí estamos viendo de que ya están pronunciando una agenda de sanciones económicas a Venezuela. Entonces no nos descuidemos de ese tema, ¿verdad? Porque así puede ser con Venezuela, así pasó con Guatemala en el rompimiento del 54, ¿verdad? En donde los mismos militares que hicieron el rompimiento se dieron cuenta de que el proceso que se venía trayendo del 44 al 54 no era malo, era de desarrollo, ¿verdad? En estos tiempos tuviéramos otro tipo de sociedad. Y definitivamente que por no conocer el pasado se repiten los mismos errores. Ese es el grave problema. O la agenda del capital. Esa es la agenda que atenta contra las personas. Y aquí miren, yo quiero ser muy puntual. La educación tiene que ser una condición muy real, como dicen los principios de la educación nacional, en donde el docente, la docente tiene que educar en la realidad al estudiante. Y la transmisión de la educación también, como es una tarea de todos, ¿verdad? Del que está en la casa, del padre que no es docente, pero que es ingeniero, que es médico, que es profesional, o que no es nada, pero que sabe leer y escribir. Es una tarea de todos nosotros hablar la verdad en este país para que no volvamos a repetir estos errores. Porque los jóvenes tienen mucho problema en ese sentido. Falta de conocimiento y falta de propiedad de la verdad histórica de este país es el que lo está condenando a que se esconda mucho con las identidades de las modas, con las identidades de la tecnología, con las identidades de los celulares. Miren qué pérdida de tiempo con los estudiantes eso, claro, los jóvenes. Los hobbies también. ¿Verdad? Los hobbies que quieren tener, que no los asumimos porque económicamente no podemos. La transculturización que tenemos nosotros, en donde no creamos una identidad propia de este país, de este pueblo, ¿verdad? Son las cosas que realmente tenemos que hacer y tenemos que reeducar a este pueblo. Entonces son condiciones que tenemos que enseñar para que el pueblo vaya entendiendo, porque ahorita el joven no lo ve de la manera de las necesidades cuando él sea un padre de familia, ¿verdad? Entonces sí tenemos que ver entonces mucho que ver la situación de Cuba, pero tiene que ver mucho también con este país, ¿verdad? Porque han habido intromisiones de parte del imperio. Claro, gracias Jorge, qué gusto de saludarlo, pero yo quisiera que usted nos comentara o nos pudiera expresar su opinión sobre, dejando por un lado la geopolítica, quisiéramos el gesto de Obama, o sea, mundialmente, pues le abre las puertas a mejores posibilidades a Cuba, porque dejará de ser bloqueada, primero Dios, comercial y tecnológicamente y de mil formas. Comercialmente. Así es de que, ¿qué deben de aprender
estos señores que tienen bloqueado al país, al desarrollo, que tienen bloqueado al ser humano, que le prohíben una mejor vida, que le prohíben la felicidad, que le prohíben la articulación de la familia, que le prohíben gozar de la riqueza de esta tierra. ¿Cuál es el mensaje para estos señores después de haber visto ese gran gesto del presidente Obama? Bueno, yo quisiera primero que todo decirles que los enfoques que he escuchado por parte de ustedes cuatro son certeros. Me parece que la prudencia con la cual Osvaldo está analizando el tema es la correcta. Creo que nosotros no podemos irnos ni muy de boca ni quedarnos muy atrás. Yo quiero contarles tal vez al país cierta situación en la que Guatemala se vio envuelta. Primero Estados Unidos plantea el bloqueo en el año 1960. En el año 1961 se rompen relaciones entre Estados Unidos y Cuba y viene toda una presión casi, podríamos decir, macartista sobre América Latina para que hubiera un enfriamiento y un distanciamiento de relaciones y rupturas de relaciones con diferentes países de América Latina que se plegaron inmediatamente a las directrices de la metrópoli. Guatemala fue uno de esos países. Guatemala participó activamente, capacitando gentes para la invasión de cochinos y trajo indiscutiblemente después una reacción contra el país. Esta reacción contra el país, pues, fue hasta cierto punto la motivación o la incentivación o el apoyo a la guerrilla local. Y así llegamos hasta el año 1992, cuando yo llego a la presidencia, año 1990, estando en Guadalajara, me preguntan si yo estaría dispuesto a conversar con Fidel Castro. Y yo dije que sí. Y así me convertí en el primer presidente guatemalteco que se sentó a platicar con Fidel Castro. Y naturalmente Fidel Castro me dijo: Serrano, yo entiendo que tus intenciones por la paz son correctas. Yo le dije que yo quería que él me ayudara. Y él se comprometió, me dijo: aunque ya no tengo mucha influencia sobre esos muchachos, refiriéndose a los de la URNG, yo sí creo que tú, me dijo, no eres un lacayo y por eso te voy a ayudar, pues voy a hacer todo lo posible. Entonces yo le dije: bueno, por lo menos con que no fomentes más violencia en el país, yo te lo agradecería. Y él me dio su palabra y sinceramente Fidel Castro cumplió su palabra. Cuando los Estados Unidos emite lo que ellos llamaron el Cuban Democracy Act en el año 1992, pues hubo una reacción muy fuerte en el mundo y recibimos presión porque en Naciones Unidas se iba a conocer esta acción de los Estados Unidos y entonces pues obviamente creían que Guatemala iba a apoyar esa acción. Yo di orden que no la apoyáramos y Guatemala mantuvo una posición de no apoyo a las medidas de bloqueo a Cuba. Cuando vino un senador norteamericano y me lo reclamó, me dijo: pero ¿cómo es posible ustedes que han sido víctimas? Le dije: bueno, Fidel Castro me dio su palabra y la ha cumplido, y todas las armas que nosotros hemos incautado, ni una sola tiene procedencia de la isla, más bien todas tienen procedencia de los Estados Unidos. Así es que yo, consecuente con eso, tengo que velar por los intereses de mi país y por eso es que resolví no apoyar a los Estados Unidos. Eso desde el punto de vista estratégico como país. Desde el punto de vista mío, le dije, como político me parece que lo que ustedes están haciendo es un absurdo. Un absurdo porque lejos de castigar a un gobierno, lo que ustedes están haciendo es castigando a un pueblo. Y están imponiendo que
todos los demás nos metamos en una cadena de castigo a un pueblo que no se lo merece. Porque si ya ustedes mismos dicen que ese pueblo está sufriendo, ¿por qué castigarlo más? Castigarlo más porque sufre, a mí no me parece eso. Así es que definitivamente Guatemala no va a apoyar, por lo menos mientras yo sea presidente, esas negociaciones. Recuerdo que en esta primera reunión me acompañó, estaba conmigo hoy alcalde de la ciudad, Álvaro Arzú, que era el canciller mío en ese tiempo. Bueno, a mí me parece que si nosotros tenemos una realidad que data desde el año 1960, 1961, en donde la Guerra Fría obligó a un enfrentamiento entre hermanos en América Latina, y ahora, pues, los Estados Unidos vienen y empieza a flexibilizar su posición, pues yo creo que están como 40 o 50 años tarde, pero como dice, más vale tarde que nunca. Espero que esta flexibilización realmente se produzca en dos cosas. Primero, en un mayor bienestar para el pueblo cubano, en el cual se le terminen las grandes restricciones a las que le han sido impuestas. Y segundo, que esta distensión permita a América Latina, como tantas veces se lo dije yo, por lo menos en 2 ocasiones a Fidel, se puedan abrir ya sin muchos temores algunos espacios más significativos en Cuba para poder caminar hacia mayores espacios de libertad, menos represión. Yo eso es lo que quisiera. Me parece que al quitar esta presión, eso va a poderse dar, mayor libertad de prensa, mayor libertad de participación política, fortalecimiento quizá de un sistema que sinceramente, como alguien me comentaba a mí, alguien estudioso de Cuba, no va a poder cambiar de la noche a la mañana, porque el pueblo cubano, quiera que no, ya tiene una cultura, tiene una forma de vida después de tantos años de un régimen como el que ha tenido, en el que el pueblo cubano está acostumbrado a que no paga educación, no paga salud, no paga agua, no paga renta. Es decir, hay una cantidad de cosas que en Cuba no se pagan. Y alguien me decía, ¿cómo va ese pueblo a aceptar en una transición violenta que de la noche a la mañana tiene que empezar a pagar todos estos servicios? La verdad es que hay cosas y cosas que están aconteciendo en la sociedad cubana actual que ya son incorporadas en el sistema cultural, que no se puede cambiar por la voluntad de 4 exilados, ni tampoco se puede cambiar por la voluntad de un gobierno ni de todos los gobiernos de América Latina. Cuba tiene un proceso y ese proceso va a haber que seguirlo, pero sobre todo respetarlo, porque así es cuando se trata de un cambio cultural. Yo sinceramente me alegraría muchísimo que esta distensión en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se vea reflejado en el levantamiento de ese bloqueo con el que nunca hemos estado de acuerdo, y posteriormente que se viera una posibilidad mayor de una integración más fluida, sin tapujos, sin condicionamientos entre toda América Latina. Bueno, pues... Gracias Jorge. Yo quisiera contarles, lastimosamente, bueno, para empezar lo felicitamos por la intervención. Había olvidado yo la capacidad de Jorge en aspectos diplomáticos. Realmente es alguien que sabe él realmente cómo actuar, y pues lo hizo bien en aquel entonces. Lastimosamente no nos contestó, tal vez por el tiempo, pero ya le vamos a dar oportunidad para conocer qué puede aprender, porque al final estamos viendo el problema de Guatemala y tal vez no lo pude
decir a usted antes, Jorge, pero el problema que, enhorabuena por los cubanos, pero ¿qué vamos a hacer en Guatemala? Yo sé que mañana en el Pan American habrá, Hotel Pan American, habrá una propuesta sobre la refundación del Estado, la cual pues usted lleva como una lucha y la propuesta pues es para este cambio. Cuando hablamos de los empresarios del país, que realmente son ellos los que se oponen al desarrollo, al bloqueo, o sea, ellos son los del bloqueo para que el pueblo de Guatemala no tenga acceso a créditos, ellos son los que se oponen para que el campesino no tenga tierra. Ahí está la ley de desarrollo rural, por 20 años la han burlado, los acuerdos de paz, se cantaron en los acuerdos de paz, o sea, pero no es casualidad. Por eso lo podemos decir, porque es lo que hemos vivido, porque es lo que podemos constatar, que así ha sido la historia de este país, que por 60 años, entonces yo quería que Jorge nos explicara que 54 años duró el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba, pero qué bonito, ya están ahí en negociaciones, qué bueno, pero aquí tenemos 60 años de dictadura empresarial que se opone a la oportunidad, que se opone a la mejor vida, que se opone a la salud, que se opone a la educación, se opone, si ellos ponen a los imbéciles de educación, Los ministros. ellos ponen a los ladrones de salud, ellos ponen a los ladrones y a los malditos de minería y energía, Correcto. cabrones que se huevean el precio del gas, el de la gasolina, el petróleo, el oro, la plata, o sea, son serviles, todos los que han pasado por esas carteras que hemos mencionado, son los asesinos, pero puestos por los otros asesinos oligarcas. Es que no podemos, yo sé que Jorge me dijo, no hay que dejarse ir de boca, a mí me gusta irme de hocico, no de boca, de hocico me voy, porque esta gente hay que desenmascararla ya. Las consecuencias son difíciles, hasta la vida puede pagar uno por esto que estamos diciendo, pero es hoy, la historia es hoy. Obama hizo un gesto que le puede costar la vida, Claro. pero lo asumió, lo hizo, lo tomó la decisión que se debe de tomar, las cosas como son, blancas o negras, no hay medias tintas, no hay grises, porque gris es de la vida que vivimos todos los El guatemaltecos. futuro de Guatemala. ¿Por qué digo yo que se oponen? Porque es verdad, porque acaparan todo, están ahora en las hidroeléctricas, están criminalizando a cualquier comunidad, es que se están llevando el oro, ellos son. ¿Por qué lo decimos? Porque fueron los primeros cabrones que brincaron con el 10% de las regalías, ahí están, brinca, por un 10% de las regalías del oro y la plata. Y porque por 3 quetzales 50 que le subieron, que no pagan impuestos, porque solo pagaban unos 50 y están exonerados de todo, pues entonces le subieron a 3.50 quetzales el quintal de cemento, y resulta que están brincando ahora porque tienen que pagar por uno, y nosotros pagamos el cemento más caro de Centroamérica, pero ellos le exportan más barato al resto de Centroamérica. Pagamos la energía eléctrica más cara de Latinoamérica y nosotros exportamos energía eléctrica. Y el Estado lo subsidia para que estos neoempresarios, claro, hay muchos buenos empresarios, pero desgraciadamente No son mayoría. si callan, no, y además si callan, Son temerosos. son cómplices. Son cómplices. Son cobardes. Si vamos a cambiar este país, lo vamos a cambiar. Y si lo vamos a hacer, vamos a tomar decisiones y vamos a tomar también acciones. Pero así solo de fácil no va a venir. De oración tampoco va a venir. Tampoco va a venir. Jamás. Nunca. Primero es probable que venga jamás. Por favor, Omar. Jamás. Yo solo quería hacer mención en este caso también que al final también tenemos que reconocer que el Papa Francisco tuvo un papel relevante en este acercamiento. Por cierto, quiero contarte, el Papa viene el próximo año, a ver si no se ahuevan estos. Pero yo quería dejar esto porque también tenemos que reconocer el trabajo que él hizo, porque al final él creo que fue el que provocó ese acercamiento
entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos, así que no lo quería dejar como en el aire, ¿verdad? Sí. Claro. Mira, escuchando a Osvaldo, a Omar y a tío Otto, por supuesto a Jorge, pues yo pienso que el próximo año, 2015, quizá, seguramente los guatemaltecos, y ojalá lo logremos, es que abramos las mesas de diálogo, las mesas de actitudes, de acciones, de pensamientos. Yo creo que el rico guatemalteco, el que yo conozco personalmente, sé que no es feliz. Sé que a veces sus fracasos empresariales lo hacen sentirse peor que rata, porque trabajar en el sector privado guatemalteco es extremadamente inhumano, es duro. Yo he sido miembro del sector privado y es gente que, como dicen ellos en broma, duermen con un ojo abierto y un ojo cerrado. Medio descansa porque el cuerpo se los pide, porque al final de cuentas son humanos, pero el otro ojo lo tienen abierto para que no les hagan de chivo los tamales en sus empresas. O sea, ellos empiezan ya a ver casi como enemigos a su propia familia, a sus amigos. Ahí no hay amigos, no hay familia. Cuando ya uno tiene una empresa extremadamente grande, una empresa monopólica u oligopólica en Guatemala, ya el sufrimiento del empresario es enorme, porque los cambios políticos le pueden pues cambiar el rumbo a los negocios. Es ahí porque se oponen al cambio del 44-54, que dio frutos positivos en la nación guatemalteca. Se oponen a los cambios democráticos que la constitución política les invita a que participen con unas empresas honorables, honestas, con gran función social, que traumáticamente se opusieron en la Asamblea Nacional Constituyente cuando discutimos el trauma de los ricos, la propiedad privada. Ese es el trauma, porque ahí está metido el dinero, está metido las tierras, las posesiones, los bienes. Dios guarde que se les vayan ellos no quieren que se les toque, ni que se les mencione. Ellos han ido acumulando cada día más y más. Ese acúmulo de bienes es lo que hace quebrar las economías, porque no hay participación del ser humano, no hay participación social, no hay participación de los pueblos, no hay participación de las comunidades. Y eso lo tienen que entender tarde o temprano. Lástima que son sordos, ciegos y hasta mudos cuando se les habla del desarrollo nacional. No entienden ese tipo de cambios que el país necesita, porque Guatemala resulta que es uno de los países más atrasados de América Latina. Ya hay países, por ejemplo, en varias áreas. En varias áreas. No, yo he invitado a los mismos empresarios guatemaltecos que hablan los ojos al sur. Es una cultura interesante, es una cultura milenaria, una cultura enriquecedora del ser humano. De tal manera que los invito a que los empresarios guatemaltecos pues asistan a reuniones, a diálogos, porque mucha luz les hace falta. Claro, gracias, por favor. Por ejemplo, ratifico lo que ustedes han dicho. En el sector educativo tenemos a todos los empresarios por la educación, sí, que son los que tiran recetas educativas, como que si fuera la comida que hicieran, y todo es un total fracaso porque todo lo traen de otro país, cuando que las condiciones de idiosincrasia de este país son diferentes a las demás, ¿verdad? Traen ahí copias de Chile, de Colombia, de Costa Rica, y ninguno de los que está ahí ha sido probo ni experto en la materia educativa, como para decir, miren, vamos a proponer esto. Hace poco fui a una reunión del Consejo Nacional de Educación en donde hubo un doctor de Perú, en donde les dijo a las autoridades del Ministerio de Educación que deben de tener la obligación, y eso lo dice la ley también, que debe de participar el ciudadano o el sector organizado, social, para determinar cuál es la directriz educativa que se necesita. Así se necesita en salud, así se necesita en la economía. Claro. La política económica en este país va de fracaso en fracaso. Miren, hasta el momento no le han dado a los 021 su dinero en los ministerios. Dinero que necesitan. Los maestros, antes recibíamos nuestro salario en noviembre y diciembre, junto en noviembre. Y ahora hay que esperar que den diciembre hasta que se les dé la gana. ¿Desde cuándo la debilidad del Estado se manifiesta con el apoyo de los empresarios que ponen a estos gobiernos para colapsar al Estado? Hay que recordar que el Estado es un buen instrumento, la política es el mejor instrumento para que nos pongamos de acuerdo, pero con esas incidencias, con esa negligencia, con esas torpezas que tienen los empresarios, sí, que han mandado todo el tiempo a este país
y que colapsó ya las directrices económicas que ellos tienen, que imponen en este país. Deben de pagar por ¿verdad? eso, deben de pagar por eso. Por supuesto que sí, deben de pagar, porque ellos son los máximos responsables de todos los problemas que tenemos. Miren, la Telefónica era un ingreso monetario del Estado. La empresa eléctrica era un ingreso monetario del Estado. Todo en Pagua, lo que es el INDE. ¿Cómo va a ser eso que una empresa privatizadora es la que cobra los instrumentos económicos del INDE? Eso no puede ser. Y miren, con la cuestión de los impuestos que hablas con la Telefónica, las no sé cuántas líneas que entregaron eso. 6 millones. Miren, 6 millones. ¿Por qué no retomamos en el Estado otra vez crear Guatel y fortalecer y dejar por un lado todas esas empresas telefónicas privatizadoras, monopolizadoras que tenemos, si ese dinero es el que necesitamos nosotros? Para el desarrollo. ¿Verdad? Para el desarrollo del Estado, para fortalecer al Estado, ¿verdad? Para que no se pierda absolutamente nada la jubilación de la vejez de los trabajadores. Miren, el IX, ¿cómo está? Ahí hace poco acabo de ir a la zona 11, se me termina la medicina, o a cualquier paciente que va se le termina la medicina porque le tienen que dar medicina para 2 meses, le dan para 1 mes, tienen que levantarse a las 4 de la mañana para ir a tomar un número y asisten 200 personas y solo 80 números dan. Esas son las directrices del IX ahorita. Claro. Eso es una gran estupidez la que hacen. Es precisamente para desgastar esas instituciones. Y eso existe en la zona 11, en la periférica de la zona 11. Yo lo demando porque yo voy ahí. Yo pago el IX y justifican los médicos cobardes, corruptos, servilistas, entreguistas de jefes que están ahí, ¿verdad? Justifican de que hay mucha gente. Pues por lo menos, si hay mucha gente en el IX afiliada, hay más entrada económica. Claro. ¿Quién dice que no? La carga del pueblo sobre un servicio no carga más, siempre y cuando el pueblo lo pague, porque a uno le descuentan de su cheque, lo del IX. Claro, gracias, Jorge. Bueno, verdaderamente aquí las cosas debemos de verlas bastante de frente. Yo sé que usted está el día de mañana preparando esta propuesta de refundación, pero yo quisiera que habláramos para que la gente conozca verdaderamente el porqué de la refundación. Entonces, si analizamos, por ejemplo, que hay que tomar cambios en la vida o que hay que tomar decisiones en la vida, que muchas veces pues se toman porque o se continúa con la enfermedad o con el mal o el dolor, o se toma la actitud de asumir con responsabilidad la historia y decir aquí cambiamos y aquí lo hicimos. Así es de que con usted hemos comentado en todos los programas y los amigos acá, todo el tráfico de influencias, la impunidad que reina en el país, la injusticia que prevalece, todo este tipo de hechos de la corrupción. Es imposible, Jorge, que podamos creer que acá no hay responsables. Es imposible, Jorge, que podamos creer que aquí no hay gente que se opone al desarrollo. Aquí hay gente que se opone. Ellos sí han desarrollado, y le quiero contar, todas las hidroeléctricas, todas, en su mayoría ya son de estos señores a los que acá nos referimos. Entonces, ¿acaso esa decisión de Obama, sin importar si el Congreso va a poder, no va a poder, sin importar? Yo lo que quiero dejar claro es que está tomando una decisión que hasta la vida le puede costar. Porque los republicanos recalcitrantes y esa gente, incluso estos locos de Miami, se lo pueden volar porque estuvieron vinculados con el asesinato de Kennedy. Si agradecidos deberíamos estar, entonces, que no lo mataron por ser de color. ¿Sí? Entonces, lo han perdonado. ¿Qué hacemos, Jorge, para que la misma refundación o que el mismo sector neoempresarial, porque el sector empresarial que hay calla lo que los neoempresarios y oligarcas de este país deciden? Por lo tanto, son parte, son cómplices de la tragedia de este país. Y usted sabe muy bien que ellos han dictado todas las políticas económicas y muchas otras más, incluso las masacres, ellos las han dictado. Jorge, por favor. Bueno,
aquí me la estás poniendo interesante y voy a adelantar algo de lo que voy a conversar mañana. Definitivamente en nuestro país se impone no una revolución, no una simple revolución, no un simple cambio. En nuestro país se impone realmente una refundación del Estado. ¿Y por qué? Porque hasta este momento y por 500 años, toda la legislación que nosotros hemos tenido en el país es producto de copias de legislaciones de otros países. Hemos prácticamente desarrollado en nuestra legislación una legislación servil que ha tenido dos características. Primero, crear condiciones para que la cultura hegemónica prevalezca, y otra, ignorar las culturas de los pueblos indígenas que tienen una importancia en el país, pero que sin embargo no se ven reflejadas en nuestra legislación. No es sino hasta 1985 que la Constitución guatemalteca hace alguna mención a las etnias, pero esa mención la hace casi, diríamos, un poco tangencialmente. No se plantea en ningún momento ni cuáles podrían ser remotamente algunos elementos para que las etnias y los pueblos indígenas participen más en sus gobiernos locales con niveles de autonomía y una participación directa en el gobierno central. Entonces uno de los cambios fundamentales que nosotros tenemos que pensar es en que nuestro país no es un país que es homogéneo y que tiene una sola cultura, sino que es un país que es heterogéneo, que es pluricultural, multiétnico y que es momento de que recapacitemos y que le quitemos ese sabor hegemónico de cierta cultura que nuestra legislación y nuestra historia ha tenido. La refundación parte también de mover nuestro sistema político de la plutocracia que tenemos actualmente hacia una democracia representativa. Todo lo que ustedes han estado hablando es producto de una plutocracia, que es decir, un poder económico que se estableció para ejercer el poder real en el país y no es de ahora. Imagínense ustedes que existen referencias de fallos dados por cortes españolas en tiempo de la colonia en favor de reclamaciones de pueblos indígenas guatemaltecos o de comunidades indígenas guatemaltecas por aspectos de tierra. Que los fallos fueron a favor de las comunidades indígenas, sin embargo, nunca lo respetaron quienes tenían ese poder real. El criollo guatemalteco se dedicó a ejercer un gobierno, llamémosle plutocrático, de absoluto respeto a la ley, y eso nosotros lo heredamos y lo llevamos a la cultura que tenemos actualmente, en donde no importa qué se decida, no importa qué diga la ley, lo importante es tener control sobre el juez, control sobre los fiscales, porque la ley es indicativa. Lo importante es quién le ejerce y que quien le ejerza lo haga en el sentido que le marquen los dueños de la guayaba, como digo yo en mi libro. Entonces, ¿cómo lo seguimos nosotros viendo? Lo seguimos viendo en las actitudes, por ejemplo, del actual gobierno. Esta semana, Otto, como muy bien señalaste, se dio el caso de la corrupción que es casi evidente de esta empresa brasileira que hizo circular dineros, eso dieron, no hay que confundirse, ya dijeron a quién se lo entregaron, no es a ninguno de los de aquí, es a un publicista que les estaba haciendo la campaña a ellos o que les está haciendo la campaña a ellos. Es decir, más pruebas que eso no las vamos a poder conseguir. Ahora, que ahí hay corrupción,
porque esa no es una dádiva para fomentar una campaña, no, esa es una dádiva para conseguir favores. Y por eso es que se canalizan a través de esa forma esos dineros que son sucios. Es decir, que se le va a llegar a demostrar al señor Pérez Molina que lo recibió o no lo recibió, eso ya es irrelevante. El hecho es que el destino de esos fondos era para él y para el señor Sinibaldi. Eso está más o menos probado. Pero yo diría que este es un pecado venial, es un pecado chiquito, comparado con el otro escándalo que se da en Argentina. Collector, la firma que Pérez Molina ha tratado de imponernos en Guatemala, a la que yo me he opuesto radicalmente, y ahí lo pueden ver ustedes en mis páginas. Esa firma, ahí el periodista que estaba siendo interrogado por el fiscal argentino declara clara y categóricamente que Collector es una firma poderosa en Argentina, que controla las cortes de Buenos Aires y que controla las cortes de las provincias también. Quiere decir, de ahí viene la maña de esta gente de meterse a controlar el organismo judicial. Eso es terrible porque los socios de Pérez Molina están controlando en una forma arbitraria y sucia la justicia argentina. No lo digo yo, lo publicó Prensa Libre. Por el otro lado, es todavía mucho más serio lo que dice este periodista cuando dice que el día que él estaba sentado frente a este Germán, el fundador de Collector, la empresa que nos quieren meter en Guatemala, oyó que lo llamaba el ministro de Deportes de Argentina, pero también lo llamó el presidente de Guatemala. Y cuando termina la conversación con el presidente de Guatemala, le dice que este hombre es el dueño de las aduanas en Guatemala, que es el dueño de las aduanas en Centroamérica, que Collector tiene todas las posibilidades, que si él quiere le consigue que puedan entrar a ver los sistemas de escáner, dice, para poder ver cómo manejan la droga. Por favor, ¿qué nos pasa a los guatemaltecos? Oímos eso, Prensa Libre lo publica, ¿y quién otro comenta eso? Solo Jorge Serrano lo comenta. Entonces nosotros no podemos después decir que el pueblo todo lo aguanta si no hay nadie que se lo diga. Se lo tenemos que decir al pueblo con todas las letras. Es corrupto y un acto de lesa humanidad, un acto plutocrático, un acto desleal del presidente Pérez Molina, querer contratar y seguir insistiendo en contratar a Collector. Ahora menos, cuando nosotros ya sabemos cuáles son las mañas de Collector en Argentina. Las mañas de Collector en Argentina es apropiarse de los fondos del Estado, es comprar jueces, condicionar la justicia. Las mañas de ellos son penetrar las aduanas. No, señores, eso no puede ser. Entonces, cuando nosotros hablamos de que nosotros tenemos un sistema plutocrático, sí, 500 años lo hemos aguantado, no lo podemos seguir aguantando más. Tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque nos conviene a todos los guatemaltecos, no importa de qué estrato sea. No importa si es de lo más alto o es de lo más bajo. El país no es viable en la forma que se está llevando. Es decir, estos señores llegan al poder y creen que son dueños del poder. No, tenemos que crear un Estado que ponga límites. Un Estado que ponga los pesos y balances y contrabalances. Porque de otra forma ya no aguantamos. Este año no tenía este gobierno ni para pagar aguinaldos, ni para pagar planillas, para nada. E insistió en meter los bonos. ¿Para qué? Para pagarle a un montón de amigos y llevarse toda una tajada que el pueblo de Guatemala va a tener que pagar por 20 años. No, hombre, eso ya no se puede. Es una incapacidad lacerante. Es una incapacidad que no se puede tolerar. Y sobre todo, si a esta incapacidad le metemos el condimento Collector, imagínense ustedes, ya sabemos detrás de lo que van.
de un mayor control de las aduanas, de un mayor control del organismo judicial, pero si ahí el periodista argentino lo declaró todititito, todo está claro. Por favor, si el que piense que este Estado puede seguir está loco, este Estado hay que refundarlo. Y yo a partir de mañana voy a dar, no críticas, voy a dar las pautas para la refundación del Estado de Guatemala. Voy a poner sobre la mesa en el diálogo nacional que los políticos no lo están llevando, porque los políticos están preocupados por la próxima elección. Y ellos creen que si ellos ganan van a solventar las cosas. Y la tristeza de nuestro país es que si ellos ganan, la cosa, por la tendencia que lleva, va a ir para peor. Si los guatemaltecos no nos ponemos a pensar qué país queremos, cómo lo vamos a construir y cómo vamos a llegar a una verdadera democracia participativa que no sea a través de la plutocracia, sino que a través de la voluntad popular. Gracias, Jorge. Vamos a empezar con otro tema. Gracias, Jorge. Vamos a empezar con otro tema importante. Vamos a jugar de memoria acá con todos. Y es que dentro de este mes, mucha gente olvida por cuestiones emotivas, meramente así mediáticamente comerciales, ¿verdad? Porque incluso ya ni se comparte en familia, sino se comparte con el comercio. Bienes. Hay estudios donde la gente pues ya pasa más tiempo viendo qué compra o qué gasta o qué hace para tener y se les olvida compartir. Pero bueno, rápidamente nos viene a la memoria la corrupción. Pues ya vimos los actos de corrupción del presidente. Roxana Valdetti pues no se queda atrás con todos los porcentajes que pide de las obras públicas y con todos los comentarios que ha hecho, los espectáculos que ha hecho Roxana durante este año, incluso hasta le declararon con algún problema mental. Pero no podemos dejar tampoco por un lado la corrupción de Juan de Dios Rodríguez, director del ICS, cómo llegó a través de un pobre el gordito que era director de ese entonces del ICS, que cayó con una patoja que le pusieron ahí para chantajearla y le toman el video y pues suficiente para sacudírselo. Lógicamente, cómo llegan los funcionarios, cómo estamos de malos guatemaltecos que ya sea $1 millón los puede seducir para una obra, o una patoja que se muestra de una forma también es suficiente para quitar al director de una institución. En realidad no debió de habérsele quitado y no debió renunciar, porque en verdad fue preparado, fue preparado todo el asunto. O sea, se debió de ver desde el punto de vista que era una trampa, pero bueno. Juan de Dios Rodríguez toma una institución donde contrata luego a una centena de militares solo por contratar, y otra centena de parientes de funcionarios públicos que están cerca de los poderes judiciales. O sea, hay un montón de gente que contratan solo para tener, como quien dice, quietecitos. Aliados. Entonces no podemos callar todo eso. Erika Archila contrata un seguro sobrevalorado en 85%, un seguro exageradamente oneroso, que no cubre nada, pero le paga también a una empresa de Brasil, miren, este nos lo trajo el compañero, hagámosle un acercamiento, este es de Brasil, para que vean ustedes y no me gusta el fútbol, y por ahí anda en las redes la foto de, ¿cómo se llama? Ahí anda en las redes la foto de un amigo con el pelo de uno de los jugadores brasileños, de Alejandro. De Alejandro Sinibaldi, le pusieron la típica cabellera de estos brasileños. Bueno, pero para que creamos en estos funcionarios, pero fíjense ustedes cómo al día de hoy siguen estos funcionarios. Erika Archila, pues, da un contrato que beneficia en más de $50 millones en el sobreprecio de la compra de energía eléctrica a una empresa.
Él mismo cambia la ley orgánica del INDE para gestionarse publicidad a sus propias empresas, siendo él funcionario del Estado. Miren, otro delito, pero garrafal, de millones de quetzales, ¿verdad? Y sigue ahí. Y ahí está que no lo interpelan. Por ahí hay ¿dónde está la prensa libre, muchachos? Dice que paran interpelación de... Lo de hoy. Sí, está ahí. Bueno, pues estaba en el diario La Nación, está, pero bueno. Sí, Pepe bloquea interpelación de este señor. Siendo él, dice Pepe, bloquea interpelación, siendo él responsable de cientos de muertes de guatemaltecos y de la criminalización de todas las áreas que hoy tienen problemas con hidroeléctricas y con minerías. Hay sobrefacturación también, pero hay tantos actos de corrupción en ese ministerio, licencias con estudios de impacto ambiental express. Falsos. Incluso otras licencias sin estudios de impacto ambiental. O sea, miren, el abuso y el cinismo de estos señores es garrafal, pero como es fin de año queremos hacer memoria, y hágala usted también. Gobernación, fíjense ustedes, sobrevaloración en 100 millones en un escáner, o sea, un equipo para leer, un software para leer pasaportes, sobrevaloración en unas cárceles, en unas cámaras. Acá entendemos que el capital de esta corrupción va hacia un grupo empresarial muy fuerte del país, porque Julio Ligorría está muy cerca de atrás de esas cuestiones. Bueno, lo de Erika Archila me imagino que porque Emisoras Unidas ha sido muy relacionada también a ese mismo grupo empresarial del país, también va hacia ese, ¿verdad? Hacia ese grupo empresarial. Lo de Juan de Dios, pues no sabemos para dónde va. Me imagino para algunas medicinas o algo. Este otro señor de salud, Villavicencio, que ya salió, pues también debe de estar preso y está libre. Al final, pues, miren ustedes, es penoso. Así es de que, por favor, Omar, ¿qué otros actos de corrupción se te vienen a la mente o actos deshonestos contra la sociedad? Actos deshonestos del Estado mismo. Bueno, mira, Otto, creo que en este tema hay mucha tela que cortar. De hecho, el actual gobierno y partido oficial ha estado sometido a mucha noticia respecto a la corrupción que se mantiene en el Estado. Iniciamos con Fonapaz, si te acordás, con todas esas compras sobrevaloradas que se estaban dando y el cierre de ese fondo, que realmente lo que hizo es tener dos fondos, ¿verdad? O sea, el Fonapaz, porque ahora ya lo vuelven otra vez a poner por un año más, crean el FODES, ¿sí? Que no es más que otro foco de corrupción. Tenemos también los fertilizantes, que siempre ha habido una opacidad tremenda en la adquisición. No se sabe exactamente si lo que se contrata es lo que se entrega finalmente. Como dijiste, Otto, el IX también ha estado sometido a muchos escándalos de corrupción, de contratación de personal que finalmente solo sirve para mantener el tema del tráfico de influencias. Salud, que no se queda atrás con la compra sobrevalorada de medicamentos, el robo de medicamentos. El INDE también, o sea, tenemos las cárceles, ¿sí? Y a lo que yo voy es, y no se me olvida cuando el presidente dijo que iba a someter a un exhaustivo examen a todos sus funcionarios, que iba a aplicar todas las técnicas para reclutar a los mejores hombres, y los mejores hombres le resultaron unos ladrones de primera categoría. De 7 suelas. Sí. Cuando vemos que más del 90% de las compras se llevan a cabo por excepción, pues realmente llora sangre. Cuando vemos que en el INGUAT se contrata
a la empresa de este señor Solá para hacer la última de las encuestas que iba a salir ahora, te das cuenta cómo sí tiene mucho que ver y cómo es posible que se le permita al INGUAT estar adjudicando ese tipo de contratos que nada tiene que ver con emergencias por excepción. Y yo quiero terminar realmente mi intervención con el tema de Brasil y Argentina. ¿A quién le vas? Yo le voy al presidente Otto Pérez Molina para que renuncie. Y te digo una cosa, si el señor Germán Karsten, solo por el haber salido ese video, tiene aún la dignidad de él, siendo una persona altamente cuestionada, tiene la dignidad de renunciar a un puesto del cual él es propietario de una empresa, ¿cómo no debería renunciar un presidente que tiene tanto que ver con la corrupción? Yo sinceramente lamento mucho esto y como digo, ¿cómo es posible que estas personas renuncien y nuestro presidente se mantenga aún callado? O sea, sin dar la cara al pueblo de Guatemala. Con el tema de Brasil es interesante, porque creo yo que estas personas, efectivamente, la gente que está dando la cara, que es el de Relaciones Públicas de la Presidencia, que es un exmilitar, pues están yendo a que no es, que es un papel. Gracias a Dios había un papel sobre ese escritorio, porque la corrupción, una de sus características es que no deja huella. ¿Sí? Así que, por favor, señores del gobierno, no quieran insultar nuevamente la inteligencia del pueblo guatemalteco. Que eso sea un memo, que lo que sea, pero ¿qué estaba haciendo en Brasil con una empresa altamente cuestionada por cuestiones de corrupción? Yo les digo, guatemaltecos, no nos dejemos de engañar. Ese papel es más valioso de lo que podemos imaginar. Es un medio de prueba, no, y como digo, nunca se imaginaron que un memo pudiera tener tal efecto. Así que... Edgar, por favor. Sí, mira, yo anotaba aquí unas reflexiones finales, aprovechando el último programa de Canal antes de Navidad, porque ya la próxima semana tendremos el último programa del año. Ya empezaremos en enero con nuevas experiencias y lamentablemente estrenando nuevas frustraciones, porque Guatemala es un país experto en frustrar a la gente. He ahí la respuesta, más de aproximadamente 2 millones de guatemaltecos fuera del país. Es una muestra de que es un país inviable, que no se puede desarrollar el ser humano. Y yo anotaba aquí que hay que pensar como oligarca para entender al país también, porque yo mencionaba la vez pasada que hay que también ser idiota para entender mucho los fenómenos nacionales. Lástima que nuestros empresarios, ¿verdad?, no entienden las necesidades de los guatemaltecos. Lástima que los oligarcas o los empresarios o los de ese pensamiento capitalista no entiendan el sufrimiento de los guatemaltecos y les importa un comino, por supuesto. Por supuesto que tampoco entienden la academia y mucho menos entienden a la ciencia. Son bastante analfabetos, hay que decirlo con toda la... Lo que sí saben hacer es ganar dinero. Eso hay muchos cursos, yo he oído muchos cursos de cómo hacerse rico hoy, cómo ganar dinero hoy y cómo hacerse de grandes beneficios económicos y de grandes bienes materiales. Ellos sí entienden muy bien que las ganancias, cómo obtener ganancias y cómo extraerle al pueblo guatemalteco sus recursos. Y yo anotaba aquí, porque muchos, incluso la televisión internacional y muchas medios de comunicación y líderes internacionales, debemos de señalizar el principio ideológico de la corrupción. ¿Dónde nace la corrupción? No hablemos de Jesucristo ni antes de Jesucristo. Simplemente el principio ideológico de la corrupción significa que es el mínimo esfuerzo o la mínima inversión para obtener la máxima ganancia. Prácticamente es el mismo principio del capitalismo. Para mí el capitalismo y la corrupción es exactamente lo mismo. De tal manera que se olviden los guatemaltecos de ir erradicando la corrupción mientras haya un capitalismo en Guatemala. Recuérdense que el mismo capitalismo es el responsable de más del 90% de la pobreza en Guatemala
y también es el responsable del más del 90% de las enfermedades que padecemos los guatemaltecos. Se llama capitalismo en buen español. Gracias Edgar. Por favor, Osvaldo. Así rápidamente, para concluir, Omar, Edgar y otros, sobre la memoria de la corrupción, ¿verdad? No olvidemos lo que Eric Archila realmente representa en los intereses del suelo y subsuelo, que es una propiedad realmente del Estado de Guatemala. ¿Verdad? Y esos principios son los que han corrompido totalmente, es la nueva dinámica de hacer dinero, no importándoles a ellos la comunidad, los ciudadanos, los niños, la ecología, los animalitos que realmente representan una sobrevivencia de las familias pobres de extrema pobreza, porque no hay pobreza, ahora es extrema pobreza. Entonces, Eric Archila tiene que pagar por todas esas cuestiones. Claro, va a representar algunas impunidades ahí porque tienen tal cantidad de dinero para comprar voluntades, y así como está corrompido el sistema jurídico, también lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos ese problema ahí, la represión que existe, las muertes que han representado las minas y las hidroeléctricas, ¿verdad? No hay socialización de nada, ahí no existe absolutamente tampoco ningún adelanto de trabajos, ¿verdad? Entonces es todo mentira, es una ganancia neta de la corrupción o de los famosos empresarios, como lo mencionaba Edgar Figueiredo, ¿verdad? Que son hermanos y es la misma cosa, solo que con diferente nombre, ¿verdad? Y en este país que ha sido buena madrastra para los extranjeros y mala madre para los guatemaltecos. Y lo otro es que el IX, ¿verdad? La gran vendetta de quererlo privatizar y canalizar todas esas grandes cantidades de millones y todos los millones que están utilizando para el Estado, ¿verdad? Para que reciban su dinerito todos los trabajadores del Estado como yo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que recalcar. Y en el Ministerio de Educación tenemos que recalcar que los máximos responsables de la debacle educativa es la ministra, el viceministro administrativo y los de la campaña por la gran educación. Ahí está una cámara también que está representándose ahora, que solo ve intereses, ¿verdad? Y entonces queremos llamar la atención a la comunidad educativa y a los sindicatos honestos, con principios, que realmente mantienen principios, que veamos esa situación y que ahorita, que viene el próximo año, realmente nosotros veamos de qué manera podemos bloquear y seguir insistiendo en que los empresarios de la educación no tienen ninguna moral ni ética para estar metidos ahí, porque por ellos, desde el tiempo del PAN, es que venimos repitiendo los mismos errores, y todos los egresados que también están ahí metidos, que pertenecen a algunos de FPEM y de la Facultad de Humanidades y de la Rectoría, ¿verdad?, del Consejo Supremo de la universidad, que están metidos en ese Consejito Nacional de Educación, si se le llama consejo, ¿verdad? Porque ahí lo único que hay es que hay un consejo que existe, que no existen representantes de padres de familia ni estudiantes y las demás organizaciones sindicales, y que hubo corrupción desde el gobierno pasado en implementar ese acuerdo ministerial, ese acuerdo gubernativo, perdón, que creó ese Consejito Nacional de Educación, que es una mentira, que es una farsa. Gracias. Jorge, por favor, pues el mensaje que quiera darles, porque terminamos el programa y al final pues les daré yo un mensaje también. Jorge. No, pues nada más felices Pascua, Soto, y a todos los compañeros de la mesa ahí, que la pasen muy bien, que les envidio el tamalito que se van a comer, que no dejen de pensar en mí cuando se lo estén comiendo, y que pues yo lo echo mucho de menos. Y les quiero decir que el acto de insistencia del presidente en contratar a Collector es un acto de lo más cuestionable que yo he visto en la historia del país. Es decir, y qué bueno que supimos quiénes son los socios del presidente, porque si estos no tienen escrúpulos para manejar la justicia en Argentina en la forma que la manejan, si no tienen escrúpulos para decir que son dueños de las aduanas de Guatemala, entonces bien hecho que lo metan a la cárcel. Y lamentablemente
pues nosotros vemos al socio ir a la cárcel en Argentina, pero vemos al socio seguir mintiéndonos en Guatemala. Ojalá que el año entrante sea un año mejor, y antes de que lleguemos al año entrante, pues espero que podamos compartir a partir del día de mañana las ideas de lo que yo espero sea la Guatemala de futuro. Una Guatemala refundada, una Guatemala renovada, en donde no sea más el egoísmo el hilo conductor de la política, sino que la solidaridad que nos lleve a la felicidad y al bien de todos los guatemaltecos. Un abrazo a todos y muchas gracias, Otto. Gracias, Jorge. Vamos a terminar el programa y a la vez también aprovechando que son las fechas en que pues muchas personas tal vez tienen un momento de reflexión por los demás, por el prójimo, porque es precisamente, se conmemora el nacimiento de Dios, de Jesús, perdón, que sabemos perfectamente, no es esta la fecha, pero es lo que se celebra, entre comillas, y más se celebra el comercio que otra cosa, pero hay momentos a veces de intimidad. Nosotros hacemos un llamado a estos empresarios, neoempresarios, que han abusado en gran parte de los recursos, de los privilegios que estos congresos, que estos funcionarios y que el mismo pueblo de Guatemala les ha dado, porque ellos no existieran y no serían como son si no fuera porque el pueblo también se los ha permitido. A todos también, a todos los guatemaltecos los llamamos a la reflexión para que gestionen, para que presionen, para que se hagan valer, para que participen, que se organicen, no importa lo que cueste, la organización vale la pena, la organización trae cambios, trae futuro. Si seguimos como estamos, no esperemos que las cosas cambien. Así es de que ese llamado es para que estos empresarios que se han beneficiado de muchos gobiernos, que recapaciten porque hay cambios en el mundo. Y si no se someten a esos cambios, es probable que, lo más probable, es que tarde o temprano les llegue la justicia. Así es de que por favor ya no bloqueen más esa educación, ya no bloqueen más esa salud, ya no bloqueen más ese desarrollo para todos, ya no bloqueen más una vida digna para los campesinos, para los trabajadores del campo que verdaderamente son explotados. Yo sé que todos necesitamos de un trabajo, pero no abusemos. Los aceiteros, los de la palma, los que, fíjense, los que transforman el aceite, las empresas que hacen ese servicio para otros terceros finqueros, abusan del precio, especulan con el precio del aceite. Los de la caña que también especulan con el precio del azúcar localmente. Y enferman a la gente. Y matan a la gente, incluso la inducen a la muerte, al consumo de una adicción que es el azúcar. El azúcar. Y que al trabajador lo explotan de una forma despiadada, inhumana. Luego hasta les pagamos para que generen energía eléctrica con nuestros bosques. Abusan del agua. A todos estos que se han recetado grandes hidroeléctricas, tengan seguro que no serán por siempre. Tengan seguro que esas hidroeléctricas un día van a ser del pueblo de Guatemala. No se afanen por desgraciar más a este pueblo, que tarde o temprano va a despertar y va a reaccionar con cólera. Ojalá así sea un día. A todos les deseo un fin de año, un buen y próspero año nuevo. Gracias. Gracias. Esta canción nace por la pobreza y el sufrimiento que desde hace mucho tiempo vivimos la mayoría de los guatemaltecos.
Gracias a Dios gozamos de un sol radiante, de una luna brillante, pero nos hace falta ver el gesto de bienestar en los rostros de nuestra gente. Mi Guatemala es un rico país, pero la corrupción y leyes sin razón nos niegan el desarrollo. Mi Guatemala ya, que no nos mientan más. Tenemos que quitar a los que con maldad han gobernado sin rienda. Monarquistas, capitalistas, ya no sangren más mi país. Mi Guatemala es un lindo país. Somos gente con pasión, luchamos de corazón, pero nos roban la dicha. Mi Guatemala ya, que no nos mientan más. Hay que creer y votar que el cambio se nos va a dar si nos unimos de veras. Guatemala, Chapinlandia, mi raíz. Guatelinda, yo te sueño ver feliz. Nuestra gente emigrando, pues ya no alcanza ni para comer. Mientras tanto, gobernantes se enriquecen a más no poder. Ya no queremos anarquía, no queremos apatía. Fuera los hijos de esta patria que hoy nos tienen de rodillas. La riqueza de esta tierra tiene que ser distribuida para la gente que trabaja. No es de esos vil chacales que por años te han saqueado Guatemala, que por años se han robado nuestras vidas. ¿En dónde está la paz? Si ahora mueren más. Hay que creer y votar que el cambio se nos va a dar si nos unimos de veras. Guatemala, Chapinlandia, mi país.